las recuerdo, son estas. ¿Por qué Dios permite esto? ¿Cómo interpretar lo que está pasando desde un lente teológico? ¿Cómo discernir este tiempo hacia la construcción de una nueva humanidad, reino de Dios? ¿Qué pueden hacer las personas, comunidades de fe en esta tarea? Así que sean todos muy bienvenidos a este espacio de reflexión. Antes de invitar a Ruth a presentar su reflexión, les quería avisar que tenemos el chat en la plataforma para dialogar, para hacer preguntas, va a estar abierto, ¿sí? En el caso de este año particular, 2020, 2020, nosotros festejamos un aniversario importante, los 50 años de la fraternidad, si tomamos en cuenta aquella fecha en Cochabamba, 1970. Por eso la fraternidad decidió no hacer una pequeña fiesta, sino una gran fiesta, una celebración, pero una celebración que se prolongue durante el año. Por esa razón se abrieron varios espacios de reflexión. Les invito a que puedan participar de estos espacios de reflexión. Son grupos temáticos que van a estar durante el año trabajando sobre la producción de la FTL durante estos 50 años de cara a lo que viene de la FTL, que ese devenir de la FTL lo construimos juntos y juntas, ¿sí? Entonces, por favor, les pido y les invito a que estén atentos a la plataforma para involucrarse en estos grupos de discusión y reflexión. Sin más preámbulo, Ruth, gracias por estar con nosotros y te escuchamos. Bueno, una alegría. Muy buenas tardes, noches a todas y todos. Priscila, estoy lista para el PowerPoint, si lo tenés. Sí. Al encarar este tema, obviamente hay tanto que uno podría conversar y hace falta reflexionar. Pero planteo un poquito esto del COVID-19 como un apocalipsis. Ahora, obviamente hay tantas versiones, tantas interpretaciones de lo que quiere decir apocalipsis, y hay muchas conversaciones apocalípticas, como que estos son los últimos tiempos, y esta es señal del final, del fin, pero quiero plantear más bien este apocalipsis como una oportunidad de revelación. El COVID-19 como una oportunidad de revelación. ¿Pasamos, Pri? Y se acordarán los más viejitos entre nosotras y nosotros de esta cosa como cuando uno tomaba una fotografía y salía un negativo y luego había que pasarlo por un proceso químico para poder convertirlo, para poder verlo, para poder ver esa fotografía ya no en un contraste extraño como en esta foto, sino para ver la realidad. Y veo que el COVID-19 de alguna manera está haciendo eso con la realidad de nuestro mundo, globalizado y nacionalista y todo lo demás. ¿Pasamos? Entonces, de alguna manera, el COVID lo que está haciendo es revelar cosas que estaban ahí y que quizá no queríamos ver. Está quitando el velo, está pasando los químicos por ese negativo para revelar. ¿Pasamos? ¿Y qué es lo que está revelando? Revela por un lado el hecho de que como humanidad estamos abusando de la creación, de la cual somos parte, que estamos transgrediendo, no estamos asumiendo la responsabilidad de cuidar del orden creado de una manera equilibrada, respetuosa, con preocupación. ¿Pasamos? Porque estamos transgrediendo los límites naturales. El hecho de que haya pasado el virus del mundo animal al mundo animal humano
es justamente porque hemos transgredido límites, no hemos respetado los espacios físicos, los espacios, las fronteras del respeto de que somos una parte de una red interconectada de vida, donde cada parte es importante y no podemos abusar de una sin afectar el todo. Pasamos. ¿Qué más se está revelando con este COVID? Se está revelando, se está dando a conocer, está siendo patente en los extremos de privilegio y la inequidad extrema. El nuestro, lamentablemente, es el continente con la inequidad, los extremos de riqueza y pobreza más grotescos de todo el mundo. Y se está revelando esta inequidad en el hecho de que algunos podemos llegar a un hospital y que nos hagan la prueba y ya listo, sabemos si tenemos el virus o no lo tenemos, mientras que miles de millones de personas no acceden a ninguna prueba, no tienen oportunidad de acceder a saber siquiera si tienen o no el virus. También se revela la inequidad en que algunos y algunas de nosotros aquí podemos estar en nuestra casita protegidos, haciendo aislamiento social, separándonos para no contagiar o no ser contagiados, mientras que otros millones de personas están hacinadas en lugares donde no hay posibilidad de separación. Pasamos. También se está revelando la diferencia entre las políticas de salud, de protección de la ciudadanía, tan extremas. Tenemos aquí un ejemplo como Costa Rica, donde se están haciendo pruebas y apenas hay unos 4 muertos, y tenemos el extremo de un país que no quiere reconocer la realidad ni dejar que se reconozca. Tenemos un presidente nicaragüense diciendo: esto es señal, es un signo de Dios, y más bien debemos hacer marchas contra el COVID y juntar a toda la gente para hacer estas marchas. O posturas como seguramente nos hablará Regina de lo que está ocurriendo en Brasil, de posturas donde la política, los políticos están más interesados en su rating que en el bienestar y el bien común de la gente. Entonces, una de las preguntas que se nos postula es entonces, ¿qué hace la Iglesia en medio de esto? Pasamos. Frente al abuso de la creación revelada por el COVID, viene este llamado a reconocer que al mismo tiempo de estar preocupados por cuidar, por velar por el bienestar de las personas, para que no se contagien las personas más vulnerables, para cuidar de ellas y de ellos, también tenemos que reconocer que está muriendo más gente ahora por el cambio climático que por el COVID. Y necesitamos asumir que son procesos paralelos de los cuales entonces debemos asumir responsabilidad. Pasamos al próximo. Frente a la falta de reconocimiento de los límites, asumir, orar, buscar una postura de humildad, de sobriedad como humanidad en relación al resto del cuadro de la creación. Pasamos. Frente al privilegio y la inequidad extrema, buscar el reino de Dios y su justicia, una justicia que reconoce que no es, Dios no se place con los extremos, que Dios no está para favorecer los intereses de los poquitos, donde hay poquitos que tienen más de la cuenta y masas enteras que no tienen con qué vivir. Siguiente. Políticas injustas. Orar y abogar por políticas e inversión pública en el bien común. Y aquí no se trata simplemente de que la Iglesia procure su propio privilegio, su propio bienestar. Decir, por un lado, los hermanos católicos tuvieron sus siglos de privilegio, ahora nos toca a nosotros ser los privilegiados como evangélicos o pentecostales, sino más bien decir, la política está al servicio del común, del bien común, y como iglesias debemos abogar y orar porque nuestros gobernantes procuren ese bien común.
Entonces cerramos simplemente con reconocer este COVID como una oportunidad de revelar lo que hay por debajo de la superficie de las cosas y animarnos a mirar, animarnos a nombrar, animarnos a orar, a lamentar por todo aquello que se está revelando que está mal, no procurar volver a la normalidad, si la normalidad es este cuadro de injusticia, de falta de acceso al cuidado y demás, sino buscar una vuelta al normal de lo que significa el reino de Dios, la buena creación de Dios, donde hay diversidad y abundancia de vida para todos. Muchas gracias. Gracias Ruth. No, queda el desafío y les invito a todos y todas a presentar preguntas a partir de lo que vaya surgiendo del diálogo y la reflexión. Traten de esbozar la pregunta lo más comprensible posible, como para poder dialogar a partir de estas reacciones. Muchas gracias Ruth. Tenemos el gusto y el agrado de presentar a Jefferson Rodríguez de Colombia. Mi estimado, todo tuyo. Gracias Rodrigo, gracias a todos y todas. Un saludo desde una parte de la cordillera oriental de un territorio de Boyacá, Tierra Negra, Boyacá, una vereda. Aquí vivimos y bueno, desde hace varias semanas sin poder salir. Quiero arrancar un poco con un comentario y luego hacer una lectura de una reflexión que construimos precisamente entre varias personas de la comunidad de fe en la que participo. Mi perspectiva teológica, como ustedes saben, es desde una perspectiva pentecostal. Y ahí yo quisiera arrancar un poco recordando cómo la tradición pentecostal recibió hasta burlas, yo no sé si ustedes lo recuerdan, cuando hacían una lectura, y perdón el pleonasmo, muy apocalíptica del Apocalipsis, y un poco en línea de lo que estaba diciendo Ruth. Y analizaba y era casi cinematográfica, ¿no? Como no van a poder salir de las calles, de las casas, les van a marcar. Pero a mí me ha causado curiosidad que aún estas lecturas tan trágicas, dramáticas, pues nos han quedado cortas ante esta realidad. Entonces, coincido plenamente con lo que está mencionando Ruth. Creo que estamos en un contexto donde lo apocalíptico realmente ya no tiene que ser estigmatizado. Tal vez mis colegas pentecostales de años sí se equivocaron en pensar que era el fin del mundo y que esto venía provocado por Dios. Tal vez en estos dos sentidos, en mi perspectiva, no es acertado. No creo que es el fin del mundo y tampoco pues que esto sea provocado por Dios. Y bueno, y tal vez en la lectura pueda ir respondiendo un poco con más detalle a las preguntas generadoras de esta conversación. Bueno, y entonces para introducir quería entonces mencionar que mi reflexión tiene que ver con un llamado a la resistencia en medio de las propuestas de este mundo. Y se llama así: casas cerradas, asustadas, hiperconectadas y productivas. Inspirado un poco en el Evangelio de Marcos, capítulo 3. El virus COVID-19 está cambiando muchas cosas de la cotidianidad, en especial como entendemos nuestra vida en las casas. La propuesta de la casa en medio de la crisis está poniendo en evidencia un plan de implicaciones mundiales de instalar una lógica nueva de casa. Después de esta crisis, de seguro quedará también esta imagen ahí. Intuyo que esta propuesta de funcionamiento de las casas cada vez será más restrictiva a la libertad de los cuerpos y perjudicará cada vez más a los que no tienen muchas posibilidades económicas. Por ejemplo, en la comunidad que participo en Tunja, Boyacá, Colombia,
Está ubicada en uno de los barrios más vulnerables de Tunja. Del 100% de la congregación, solo el 10% puede vivir del teletrabajo. Y los que están trabajando desde sus casas manifiestan un incremento sustancial de la carga laboral desde las casas. El otro 90% vive del trabajo manual y del día a día. Estilistas, vendedoras de ropa, constructores, ahora están confinados en sus casas y sin un peso en los bolsillos, ignorando la fecha en que se terminará todo esto. Siguiendo un poco con las estadísticas, del 90% que vive del trabajo manual, 45% son mujeres que hacen aseo en casas de personas con salarios más estables, que ahora, a pesar de todo el rigor, están aguantando hambre. Del 100% de esta pequeña comunidad, el 35% son personas solas, que están en sus diminutos cuartos o apartamentos, que no tienen suficiente acceso a comida ni a sol y a una familia extendida. Así las cosas, el modelo de casa que se está viviendo en esta época, a mi modo de ver, es el siguiente. Casas cerradas, por supuesto, ¿no? Pero con 2 o 3 personas máximo, donde nadie entra porque es una amenaza. Pero también casas asustadas, ya que el miedo es la emoción dominante por estos días. El miedo pone precedentes, cambia normas culturales y hace que la cadena de la vida se esclavice un poco más. Casas hiperconectadas digitalmente. No es un secreto que en algunos países donde también está pasando con fuerza este virus, el control de la vida y la temperatura de las personas ahora se vigila de manera digital. Todos este tipo de tecnologías que están supervisando el cuerpo y las libertades de la gente. Esta hiperconectividad digital no tiene nada que ver con la relacionalidad profunda. Y por supuesto, casas productivas, ya que estos modelos económicos actuales y de producción deben continuar. Ahora con lo que parece una producción inmaterial cada vez más fuerte, simbólica y cada vez más idolátrica. El poder simbólico del dinero y de la representación de lo valioso cada vez reemplaza lo concreto y lo material. Es decir, el cuerpo humano concreto ahora es una amenaza porque está enfermo y es vulnerable. Y se prefiere la distancia en su socavón productivo, en este caso, la propia casa. Reitero, casa productiva, pero cerrada, asustada, hiperconectada. Este modelo que inicialmente se está empujando con las leyes de cuarentena, se hará un estilo de vida cada vez más fuerte en el futuro. Y con esto se vuelve costumbre lo que los sabios occidentales han dicho, son las costumbres y no las leyes, aquello por lo cual los pueblos se hacen matar. Pero esa no es la propuesta de casa de Jesús, ni de Pablo, ni de los primeros cristianos y cristianas. A pesar de sus imposiciones culturales y deshumanizantes, la propuesta del Evangelio de Jesús nunca se doblegó a los intereses imperiales de lo que se entendió en esa época como casa. Jesús y sus seguidores y seguidoras no se comieron el cuento de que la propuesta del oikos de la época era la propuesta de Dios para el mundo. Permítanme colocar 3 ejemplos muy breves para seguir profundizando. Los cristianos propusieron rupturas con las propuestas de este mundo. Uno de esos fue la propuesta monástica de la casa, siglo II, III, IV en adelante, que realmente no fue una sola propuesta, al menos se distinguen 2 grandes grupos. Los eméritos, los solitarios, los cenobitas, los que vivían en comunidad. Dentro de estos últimos, la creatividad alternativa de las casas fue sorprendente. Hasta se crearon casas de matrimonios monásticos. En todos estos modelos alternativos de la vida se privilegió el trabajo manual, la oración, el servicio a los más pobres. Yendo a un ejemplo más bíblico, el apóstol Pablo, con su postura crítica al matrimonio de la época y su recomendación a que el matrimonio no es el único modelo de vida para todas las personas. Eso debió ser un escándalo en su momento. En esa época, Pablo discierne cómo el Imperio Romano tiene una lógica de imponer el matrimonio como un instrumento para que crezca la población y hayan muchos más esclavos para el servicio. Pero por supuesto es Jesús mismo que tiene una mirada crítica al oikos de su época, donde se exigía que existiera un pater familia en cada núcleo de producción imperial, ya que las mujeres no podían ejercer este tipo de privilegios. Pero es Jesús que rompe con este modelo piramidal, sale de la casa, se reúne con 12 amigos y muchas mujeres y va a predicar el Evangelio, que en este sentido será un mensaje nuevo, alternativo, transformador de las vidas y de las casas.
María, su mamá y sus hermanos y familiares piensan que está loco por infringir estas normas de la casa impuesta. Y ese es el relato de Mateo, ¿no? De Marcos, perdón, que dice, en eso llegaron la madre y los hermanos de Jesús, se quedaron afuera y enviaron a alguien a llamarlo, pues había mucha gente sentada alrededor de él. Mira, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos?, replicó Jesús. Luego echó una mirada a los que estaban sentados alrededor de él y añadió, aquí tienen a mi madre y a mis hermanos. Cualquiera que hace la voluntad de Dios es mi hermano, mi hermana y mi madre. Jesús no se come el cuento que el modelo de casa jerárquico, patriarcal, consumista, sea el único modelo de casa. Cuando llega su mamá a reclamarle su lugar como pater familia, en ausencia de la presencia de José, su padrastro, Jesús, en medio de un montón de gente excluida de la sociedad de su época, dice a manera de mandamiento, el que hace la voluntad de Dios es mi hermana, hermano y madre. Notemos que no menciona al Padre, indicando que solo debe haber un Pater y está en los cielos. Y los demás estamos a un mismo nivel con capacidad de construir casas sin obedecer a las lógicas de miedo y de egoísmo de este mundo. La sabiduría de los dueños del mundo por estos días de pandemia del siglo XXI insisten en imponer casas asustadas, hiperconectadas, aisladas, pero productivas. Sin embargo, desde las buenas noticias del Evangelio, se nos propone vivir casas tiernas, amorosas, relacionadas, aún sin tocarnos, creativas para seguir siendo solidarios y fructíferos en medio de todo eso. Que el miedo y la angustia no hagan que nuestras casas traicionen el mensaje reconciliador y tierno del Evangelio. Muchas gracias. Gracias, Jefferson. Recordarles que tenemos el chat abierto. Vamos a escuchar la presentación de nuestros 4 ponentes y abrimos al diálogo, ¿sí? Gracias Jefferson por tu aporte. Tenemos a Regina Sánchez en Brasil. Muy bienvenida, Regina, a esta conversación. Y bueno, te escuchamos. Habías comentado que nos compartirías tu ponencia en portuñol. ¿Es cierto? Mas em português. En portugués, no, es perfecto. Tenemos gente realmente de toda Tem América público. compartiendo y vamos a disfrutar de tu Isso. portugués y hacer todo el esfuerzo para realmente comprender y dialogar a partir de lo que nos presentes. Gracias, Falo Regina. devagar, vou falar devagar. Muy bien, perfecto. Certo? Gracias. Regina falando de São Paulo, né, no Brasil. São Paulo está vivendo no Brasil e talvez na América Latina, né, a epidemia ou a pandemia de forma mais intensa. Hoje nós contabilizamos aqui em São Paulo 835 mortos. Tivemos 75 mortos em 24 horas. Né? Então, é muita gente morrendo ao mesmo tempo. E esses números, na realidade, há uma subnotificação, né, dos números, não são números reais. A maior parte, principalmente em relação às pessoas infectadas. Há muito mais pessoas infectadas do que... esses números, na realidade, são daqueles que conseguiram fazer os testes, né? Mas a maioria das pessoas não estão conseguindo fazer os testes, os hospitais estão lotados aqui em São Paulo, e somente consegue ultrapassar aquela barreira do pronto-socorro aquelas pessoas que já estão num quadro mais grave, de febre, né, e de um problema grave de respiração. Então, a maior parte das pessoas que estão tendo uma dificuldade de respirar mais leve, né, uma febre mais baixa, estão voltando para casa sem nenhum exame e boa parte dessas pessoas estão infectadas, então os números eles são muito maiores do que aqueles que vêm sendo
apresentados pela mídia, né? E que vêm sendo contabilizados. Ou seja, o grande problema hoje nosso é a subnotificação. E o outro problema, que eu acho que aí todos nós estamos passando, eu estou querendo apresentar numa perspectiva da teologia latino-americana, quer dizer, primeiramente apontar o contexto a partir do qual nós estamos falando, né? Que é a proposta desse evento. Então, eu penso que um dos grandes problemas que a gente está vivendo aqui com muita intensidade e que todos estão vivendo de uma forma real, mas nós aqui, por causa dos grandes números que estão envolvidos, acabamos passando assim com maior intensidade, é a falta de informação, né? Não sabemos nada de nada, não temos números, não sabemos como reagir diante dessa situação toda, não sabemos o que fazer, não sabemos a quem procurar, não temos médico a procurar. Boa parte das pessoas estão tentando se curar em casa. E aí recorre à internet, recorre a fórmulas de família, fazendo assim 1001 situações para tentar sobreviver, porque não tem médico. Eu estou numa cidade de mais de 1 milhão de habitantes e nós não temos médicos para ir, né? Temos planos de saúde em casa, mas não temos médico para ir, não temos onde buscar informação, porque todo atendimento está sendo feito somente para pessoas em estado grave. Então, essa é a nossa situação hoje aqui em São Paulo. Eu não sei como é que estão nas outras cidades dos países latino-americanos, mas em São Paulo essa é a nossa situação hoje. E tem várias pessoas, então, passando muito mal nesse momento, sem saber exatamente o que é que tem, né, e o que fazer a respeito. E acrescenta a esse quadro, né, agrava esse quadro, as milhares de pessoas e famílias confinadas em suas casas, morando em periferias e sem o alimento adequado para criar o mínimo de resistência, né, para poder resistir à infecção, né, resistir ao problema. Então, pessoas que estão com problemas de emprego por causa do distanciamento, né? Então, muita gente está sendo demitida dos seus trabalhos mesmo, está havendo um problema econômico já, sabemos que ele vai ser mais grave no futuro, mas já está havendo muita demissão, até porque houve decretos governamentais que possibilitavam a demissão de pessoas ou redução do contrato de trabalho nessa época de pandemia, né? Então, há uma liberação do governo para isso, e isso vai ficar a critério da negociação entre patrões e empregados, né? Então, a gente sabe que vai prevalecer a lei do mais forte, nesse caso. Então, muita gente já está com o seu emprego, o seu trabalho, né, reduzido, o seu salário reduzido radicalmente, quando não perdendo o emprego. Então, junta-se o problema da doença e o problema agora até da alimentação, né, nas periferias. O quadro é drástico, realmente. O povo brasileiro está sofrendo muito, porque nós estamos sofrendo ao mesmo tempo como que duas epidemias, né? Uma que afeta a saúde, o corpo, e aquela outra política que desestabiliza completamente a nação. Nós estamos meio que sem chão. É isso que está acontecendo. Não temos situações concretas, seja na saúde e nem mesmo na política, porque o quadro político no Brasil hoje é drástico. Nós estamos vivendo em pleno confronto aí, tipo uma guerra fria entre os poderes. É isso que estamos vivendo hoje no Brasil, em plena época de epidemia, onde as energias, né, das pessoas e das governanças deveriam estar concentradas na resolução dos problemas causados pela própria epidemia, né, tanto na saúde quanto na educação que está sendo afetada.
e outras, mas não, essa energia está sendo dispersada, está sendo dividida, porque nós abrimos o noticiário, amanhã de manhã eu sei que eu vou abrir o noticiário com a quantidade de mortos, principalmente em São Paulo, sabendo quantas pessoas morreram em 24 horas, e no país todo, conforme a doença está se espalhando, e ao mesmo tempo tão evidente, tão chamativo quanto os números que são grandiosos, está lá a confusão política que nós estamos vivendo no país. Então, nós estamos nessas duas situações que são igualmente preocupantes, porque não sabemos como a economia ficará, como o país ficará diante disso que a gente está passando agora, né? Então, nossa energia mesmo, ela está sendo assim levada aos limites, né? Enquanto povo brasileiro, essa polarização política, toda essa situação que a gente está vivendo. Bom, esse é o cenário nosso aqui em termos de Brasil hoje. Confuso, difuso, caótico, não tem outra palavra para descrever esse cenário, é caos, muito caos. Eu até comparei, e eu sei que a situação ainda vai ficar mais séria, né? Porque agora que, conforme as estimativas, vamos entrar mesmo no mês mais intenso, né, de avanço da epidemia aqui no país e em São Paulo também. Então, a coisa vai se agravar um pouco mais aqui. Mas eu penso que é quase como viver em nossas casas, no formato como o nosso colega colocou agora, um pouco aqui está sendo como viver meio que no olho do furacão, né? Estamos no meio da coisa, mas aquela coisa não está clara. Parece que dentro das nossas casas, as nuvens ali espessas impedem que a gente veja todo o estrago que está acontecendo em volta. E o medo grande é que a hora que essas nuvens passarem, né, e o quadro se colocar para nós, a gente veja um cenário de muita destruição. Esse é o medo que temos tido e que leva a gente nos nossos lares, nas nossas casas, que deveriam ser lugar de paz, né, de acolhimento, de conforto. Hoje a casa, por causa do estado de coisas, está virando uma espécie de prisão para a gente. Um olho do furacão que nos esconde do verdadeiro cenário do que está acontecendo em volta das nuvens. A casa para a gente hoje está sendo isso, e não deveria. Né? Temos que cuidar até da nossa saúde mental em relação à relação que vamos ter com a nossa casa depois disso. Né? Como é que vamos ver de outra forma esse ambiente que nesse momento está sendo um ambiente sofrido para nós, né? Então, eu pensei hoje muito como a teologia latino-americana pode, de alguma maneira, talvez não consiga responder a essa situação, porque para responder a teologia latino-americana, ela sempre dependeu de uma certa clareza do contexto. A proposta dela, originária, de surgimento, era justamente buscar compreender o contexto a partir dos diálogos diversos e da própria compreensão da vida e, de alguma maneira, corresponder àquele contexto. Mas como é que você corresponde se o contexto não tem condições aparentemente mínimas de ser claro para a gente? Né? Por mais que a gente escute a ciência, essa semana passada eu tive uma conversa com um médico no sistema de telemedicina, porque é o único meio que a gente está conseguindo conversar, e por causa da nossa família apresentando os sintomas, né, da doença. Toda a nossa família, estamos convivendo com isso, vivendo essa situação de dentro da família. Então, e ele disse, o médico, olha, eu pouco posso fazer para vocês, porque nós estamos tão perdidos quanto vocês.
Eu perguntei, mas eu preciso de ajuda, preciso de orientação. Ele falou, olha, o máximo que eu posso te fazer é dar aquelas orientações, beber água, beber muito líquido e outras coisas mais, mas o quadro está muito confuso para nós, né? E aí eu terminei a consulta meio desolada, né? Porque aumentou meu desespero por ver que até mesmo a ciência está lá tateando, né? E buscando soluções. E eu fico pensando, então, como é que a teologia, principalmente teologia latino-americana, que é contextual, que olha para a realidade concreta e, portanto, para aquilo que está acontecendo, pode, nesse momento, corresponder de alguma maneira, nem responder, mas corresponder a isso que estamos vivendo. Bom, em primeiro momento, eu penso que temos que ter paciência. Né? Qualquer resposta, qualquer esforço que fizermos nesse momento, temos que ter a humildade de que estamos fazendo algo para um cenário não claro, né? Que vamos dialogar com as áreas diversas do conhecimento, mas que todo mundo está tateando como a gente. Mas há uma possibilidade nesse momento de dor, de sofrimento, de angústia, de preocupação, de muita ansiedade, que já está posta pelo Evangelho para nós, né? O Evangelho já oferece para a gente, independente da clareza da situação, a possibilidade da esperança, né? Do consolo e da esperança. Ele já fornece isso para a gente, independente de como estamos compreendendo ou não esse cenário. Então, a primeira coisa é essa humildade. 5 minutos, querida Regina. Oi? 5 minutos. Tá. Gracias. E uma outra coisa que eu penso que é posto para a teologia latino-americana é que quando ela surgiu, principalmente a evangélica, ela se propôs a ser contextual, contextualizada, encarnada na realidade sócio-histórica. Esse é o seu diferencial, esse é o seu marco fundante, vamos dizer assim, né? E ela trouxe respostas para as questões mais graves da sua época de surgimento. Só que agora estamos vivendo uma mudança de paradigma radical. Né? As falas, se há uma fala que é de concordância geral, é muito de nível filosófico e histórico-filosófico, é de que o mundo não será mais o mesmo. Né? Nós não seremos mais os mesmos. Então, eu penso que é tempo da teologia latino-americana, principalmente a evangélica, se preparar para se refazer, a fim de que ela não fique dando respostas antigas para problemas completamente novos. Né? Ela vai ter que se refazer nesse momento de virada de paradigmas, se ela pretender ser de fato contextualizada, encarnada. O momento que nós estamos vivendo é um momento outro. Né? A humanidade que vai sair dessa experiência de dor é uma outra situação. E talvez o maior desafio da teologia latino-americana nesse momento e que ela vai ser provada mesmo, é na sua capacidade de fato ser contextualizada e conseguir corresponder a essa situação grave, drástica que está nas nossas portas, né? Que essa pandemia está colocando para a gente. Aqueles discursos antigos e que subsidiaram a teologia latino-americana até aqui, eles não vão ser capazes de corresponder suficientemente para essa situação nova. Né? Então, nós vamos ter que sentar muito humildemente e repensar agora a nossa fé a partir da América Latina, mas de uma América Latina que passou por essa situação
e que não é só ela, é o mundo todo. Né? Quando nós falávamos dos colonialismos, nós estávamos falando muito da experiência latino-americana. Agora estamos falando de um problema que está passando o mundo todo, que todo humano está vivenciando, das perdas que todos estão sofrendo. Então, além dos nossos problemas sócio-históricos que estamos buscando responder, agora temos que ter uma outra linguagem, né? Que as perguntas colocaram para nós, inclusive, né? Da outra humanidade. E o pensamento, a pandemia coloca a gente dentro de um problema global. E a teologia é preciso que ela seja capaz de responder a esse problema global a partir do seu próprio contexto, mas ela tem que olhar um pouco mais longe agora, né? Vai ter que olhar um pouco mais longe, mas ela está chamada a fazer isso, né? E eu penso que esse é mais um desafio que é colocado para nós. E eu aqui confinada com a minha família em São Paulo, vivendo os sintomas do Covid, com todas as dificuldades de falta de ar, de tosse, de garganta, e o medo, e os chás, e suco, e um monte de coisa, eu fico com essa pergunta na minha cabeça, né? Como teóloga também, né? Como responder a tudo isso que nós estamos sentindo e que boa parte do mundo está passando também. Né? Essa é a questão colocada. Obrigada, viu, gente? Muchas gracias, Regina. Sí, hoy más que nunca se urge la respuesta contextual. Y qué oportuno que la FTL cumpla 50 años, 50 años de trayectoria en cuanto al trabajo de esa búsqueda, de esa teología contextual. Creo que para muchos movimientos responder contextualmente va a ser nuevo, pero para la FTL más bien hay un recorrido que vale la pena rescatar y potenciar. Gracias, mi hermana Regina. Vamos a Harold desde Costa Rica. Muchas gracias, Rorro. Este espacio. Muchas gracias. Un gusto compartir este momento con Ruth, con Regina, con Jefferson, Rorro y todos y todas ustedes. Un gran gusto. Permítanme iniciar citando un texto de Lucas, capítulo 24, un texto muy cercano a la celebración de la resurrección. Me llamó mucho la atención la versión de la Biblia, traducción interconfesional. Llenos de miedo por la sorpresa, creían ver un fantasma. Jesús les dijo, ¿por qué surgen dudas en vuestro interior? Lucas 24, 37 y 38. Voy a recordar las preguntas que nos enviaron a los panelistas y que Rorro mencionó desde el inicio. Son 3 preguntas las que están orientando esta conversación. ¿Por qué Dios permite la pandemia? ¿Cómo discernir este tiempo para que nos permita construir un mundo diferente en términos del reino de Dios, una nueva humanidad? Hemos escuchado ya presentaciones que contribuyen mucho a esta respuesta. Y la última, ¿qué pueden hacer las personas y las comunidades de fe para contribuir al propósito anterior? Me quiero referir a la primera. Esa primera anda revoloteando de red en red. Me refiero a las redes sociales, obviamente. Y en no pocos púlpitos y programas radiales, sobre todo de cuño evangélico. Surge también por ahí en las conversaciones de Zoom, ahora tan popular, o en los grupos de WhatsApp. Es un interrogante que representa la inquietud de muchas personas que en medio de la incertidumbre de esta crisis aún tienen tiempo y ganas de preguntarle a Dios por qué ha actuado de esta manera tan cruel y tan despiadada. ¿Por qué esta pandemia? ¿Cómo Dios nos está tratando así de mal? No hay que negar que la pregunta implica una acusación, porque quien pregunta por qué Dios permite la pandemia está atribuyendo a Dios ser el causante. Tras esa pregunta destilan decenas de textos bíblicos. Ya Ruth hizo alusión a lo apocalíptico
del manejo de muchos textos apocalípticos de la forma más equivocada, que sirven para argumentar que Dios es el causante, y agregan algunos que este merecido castigo está asociado, por ejemplo, a la aprobación de legislaciones favorables al aborto. No sé si han escuchado o han leído estos disparates, al matrimonio de personas del mismo sexo, a los procesos de laicidad que viven muchas de nuestras sociedades, y en resumen, pues que esto es una explicable forma de mostrar cómo Dios reacciona frente al alejamiento que hemos tenido de Él, de sus leyes y de sus iglesias. Un reciente ejemplo de lo anterior, esta me sorprendió muchísimo, fueron las declaraciones, para mí, repito, sorpresivas de la hija de Billy Graham, Annie Graham Lotz. La hija de Billy Graham, esposa de quien fue por varios años el secretario general de la Alianza Bautista Mundial, y no propiamente de los bautistas del sur. Él procedía de los bautistas del norte, mucho más abiertos. Por eso me sorprende lo que ella dijo. Comillas, ella ha hecho un llamado a la oración por el eminente juicio de Dios que se acerca y advierte que será horrible. Ella publicó un artículo acerca de las señales que existen actualmente para la pronta venida de Cristo. Jesús pronto volverá a llevar a todos sus seguidores al cielo con él, y el evento provocará un caos total a escala mundial. Su artículo se titula El juicio de Dios viene, y en el artículo advierte que el juicio de Dios viene para Estados Unidos, para América y para el mundo. Que ese juicio será horrible, y algo más. Creo que Jesús está pronto a volver para llevar a todos sus seguidores al cielo con él, en lo que se conoce como el rapto. Mira, Jefferson, los bautistas también, ¿no? Esto era exclusividad de los pentecostales en los 70 y 80, ¿cierto? Y de los adventistas, a los cuales tengo también tanto que agradecerles. De verdad que me sorprendió. Mientras que esto sea la liberación para su pueblo, ¿te imaginas el impacto en nuestra nación? Se pregunta ella. Y mucho más en el mundo, cuando de repente cada cristiano fiel desaparezca. Es un artículo que no tiene más de 2 semanas. Afirma que la repentina desaparición inesperada del rapto causará caos total. Las instituciones se derrumbarán, los bancos se cerrarán, el mercado de valores se hundirá. Aviones caerán del cielo. Los coches se estrellarán en la carretera. El gobierno de Estados Unidos en todos los niveles se desintegrará. Las familias se desgarrarán. Esto es un apocalipsis, ¿no? En la agitación sin precedentes, nuestra nación será vulnerable por nuestros enemigos que aprovecharán el momento y nos atacarán. Habrá caos masivo, confusión, miedo, dolor, desesperación, enojo, amenazas, peligro, juicio. Bueno, baste solo ese ejemplo, porque si de ejemplos de este tipo fuéramos a buscar, encontraríamos a borbotones. Entonces sigamos. Quien pregunta por qué Dios permite la pandemia, o quien responde diciendo que la permite como manifestación de su ira santa y debido al desbordamiento de nuestras maldades y pecados, afirma de por sí una enorme inconsecuencia teológica. Inconsecuencia que acumulan dolor al dolor que ya tenemos. Una teología así es, para usar un término prestado de la medicina y la psicología, una teología iatrogénica. Se refiere en esas otras disciplinas al daño que produce el médico y el psicólogo en la intervención que hace. Es decir, hay una intervención iatrogénica cuando vas al psicólogo y lo que te dice el psicólogo te devuelve con un problema mayor que el que le presentaste en el consultorio. Entonces me permito tomarla de allí para hablar de una teología iatrogénica. Es decir, que en lugar de curar, enferma. En lugar de aliviar una dolencia, produce una peor. Nada mejor que ese término para referirnos a lo que está pasando con ciertas teologías en la pandemia.
En lugar de ofrecer consuelo, producen mayor confusión y sufrimiento, y ni qué decir lo que está pasando en las teologías dentro de la casa con los niños y con las niñas. Pero volvamos a la pregunta, ¿por qué Dios permite la pandemia? Y agreguemos que quien la hace está dándole prioridad a la comprensión sobre la acción. No se pregunta qué es lo que hay que hacer, sino a qué se debe, o más exactamente, a quién culpar. Aquí nos encontramos entonces con formas diferentes de vivir la fe y de hacer teología. Quienes prefieren la especulación sensacionalista a la acción concreta. Voy a citar un texto de Juan que me ayuda a la parte final de esta breve presentación. Iba Jesús de camino cuando vio a un hombre ciego de nacimiento. Sus discípulos le preguntaron. Caí en la cuenta de que fueron los discípulos. Siempre había pensado que eran los fariseos. No, los discípulos, y le dicen, maestro, ¿quién tiene la culpa de que haya nacido ciego este hombre? ¿Sus pecados o los de su padre? Jesús le respondió, ni sus propios pecados ni los de su padre tienen la culpa. Nació así para que el poder de Dios resplandezca en él. Mientras es de día, debemos realizar lo que nos ha encomendado el que me envió. Cuando llega la noche, y con esas preguntas estaba llegando, nadie puede trabajar. Con gente así, nadie trabaja. Mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Dicho esto, una forma de hacer teología lindísima, ¿no? Dicho esto, escupió en el suelo, hizo un poco de lodo y lo extendió sobre los ojos del ciego. Después le dijo, ahora vete y lávate en el estanque de Siloé, que significa enviado. El ciego fue, se lavó y cuando regresó ya veía. Ustedes conocen el resto del texto porque después regresan los discípulos, ahora sí regresan los religiosos y lo que traen son preguntas y discusiones del tipo de especulación teológica bien conocida en América Latina. Nótese la diferencia, los discípulos piden una explicación y parece que la teología sirviera para eso. O sea, nos están poniendo en jaque, nos están poniendo en estos días a teólogas y teólogos a responder lo que ni Dios mismo sabe. O sea, es tarea grande, ¿no? Tarea grande y con el mismo sueldo, porque no lo han subido en pandemia, lo están bajando. Ellos piden una explicación y Jesús no la evade, la responde, pero de inmediato pasa a lo que es urgente y necesario. Pasa de la explicación a la solución. Jesús no evade la pregunta, tampoco la descalifica. En otras ocasiones descalificó preguntas o las evadió, aquí no. La responde, ¿cómo no? Pero es una respuesta que de inmediato conduce a la acción solidaria y compasiva. Por eso los viejos teólogos de la primera generación de la teología de la liberación insistían con razón que la teología debía ser acto segundo. Y ustedes recuerdan que eso fue, bueno, ustedes están muy jóvenes, no deben recordarles. Yo les cuento que en esos tiempos en los que surge la teología de la misión integral, años, bueno, a mí me tocan ya sobre todo comienzos de los 80, el debate era sobre si la teología era acto segundo o acto primero. Los liberacionistas insistían con razón que era acto segundo. Lo primero era el compromiso con las personas que sufren. Lo primero era la lucha por evitar el sufrimiento. Por eso, compromiso es el que evita que nos quedemos atados a las especulaciones y procedamos a las soluciones. La primera generación de la fraternidad teológica latinoamericana, ya dijo Rorro, estamos celebrando 50 años, aunque discutió esa premisa de los liberacionistas, pienso yo, la asintieron con su práctica pastoral y su compromiso social. Lo hicieron a su manera. En esa tradición estuvo siempre, tanto en el enfoque liberacionista como en la misionología de la misión integral, lo que en teología se conoce como la praxis fidei, la práctica y el compromiso antes que la intellectus fide. Es decir, la práctica antes que
la inteligencia o la comprensión de la fe. Primero, la búsqueda de soluciones de las explicaciones que nos ahogan en la inmovilidad, de teologías especulativas de las cuales América Latina, en todos sus enfoques, ha estado llena. Sin desconocer el valor de las preguntas teológicas, importantísimas, bien haríamos para celebrar estas bodas de oro que ante la pandemia nos hagamos también otras preguntas. ¿Qué podemos hacer frente a la pandemia? Más allá de que comprendamos su razón teológica, válida ante el infortunio, o su relación profética, deberíamos preguntarnos cuál es nuestro papel como ciudadanos responsables y cristianos solidarios para cuidarnos a nosotros mismos, cuidar a quienes tenemos cerca y sumarnos para cuidarnos y para sumar a nuestras comunidades de fe y cuidar a la sociedad en general. Hay suficientes razones teológicas que apuntan a la urgencia de lo práctico. Termino citando a un teólogo que influyó mucho en el pensamiento latinoamericano en todos los enfoques, que es Jürgen Moltmann, que por estos días, qué bueno, ya después de sus 90 años sigue escribiendo y ha escrito un texto corto sobre la pandemia. Dice Moltmann: la promesa dada en la resurrección de Cristo no explica el sufrimiento, pero funda la esperanza en que Dios al final tiene la última palabra sobre el sufrimiento, el pecado y el mal. La fe cristiana empuja al creyente a comprometerse por erradicar este sufrimiento de la situación presente, siendo consciente de que la victoria final es de Dios al final de los tiempos. Bueno, este es el padre de lo que conocemos como teología de la esperanza. Sobre la promesa de la resurrección fundamos nuestra esperanza y reafirmamos nuestro compromiso con las víctimas, siendo Dios el que se pone al lado de las víctimas y hace de víctima, porque el resucitado también es el crucificado, a quien seguimos y a quien servimos. Muchas gracias. Gracias, Harold. Gracias por tu aporte. Son muchas las preguntas y reacciones. No sé si todos han podido seguir. Voy a retomar algunos comentarios que me parecen que pueden de pronto abrir al diálogo. Tenemos unos 20 minutos como para dialogar. Y, por ejemplo, tenemos un comentario de Héctor Moya que dice: teniendo en cuenta que la vida cristiana es relación íntima con Dios y relaciones cercanas con nuestro prójimo, esta cuestión de la praxis que decías, Harold, ¿cómo podemos hacerlo en medio de cuarentena, ¿no? En medio de tiempos de aislamiento social? ¿Cómo podemos llevar a cabo esa cercanía o esa relación en estos tiempos de tanta distancia? Menciono otros comentarios como para de pronto abrir al diálogo entre nuestros invitados y panelistas. ¿Esta pandemia agilizará nuevas formas de colonización? Esa yo creo que va para Jefferson. Yo ya lo estoy identificando a Jefferson. ¿Cómo discernir el quehacer de los cristianos en medio de tanta información, crisis del capitalismo, nuevo orden mundial, teorías conspiracionistas, etcétera? Ruth, otro aspecto que se ha revelado son las prácticas eclesiales centradas en templos y deshumanizadas. Ha desnudado frágiles propuestas eclesiológicas en América Latina y otras partes del mundo. Eso lo escribió Enrique Pinedo. Un abrazo para ti, Pinedo. Bueno, nos escuchamos. No sé si quién quiere comentar, quién se anima de los que están en el panel. Quizás un comentario respecto a la cuestión de otras cosas que se revelan, ¿no? Que son reveladas por esta pandemia, y creo que sí, el punto de Enrique respecto a la iglesia
el hecho de que nuestro imaginario sobre la iglesia como construcción, como edificación, como ciertos rituales, ciertas horas, ciertas maneras de ser iglesia, que muchas de ellas están construidas alrededor de un imaginario de consumismo, de entretenimiento, tantas cosas que seguramente entre todos podríamos pintar ese cuadro. Y esta pandemia y la crisis de la iglesia, es decir, ¿cómo hacemos si no podemos llenar las bancas? ¿Cómo somos iglesia si no podemos estar en persona, juntos? Está revelando también cuál es nuestro concepto de iglesia. Nosotros aquí como una pequeña comunidad en Casa Adobe, una pequeña comunidad cristiana intencional, de hecho, estamos siempre en procura de vivir como iglesia de domingo a lunes, de lunes a domingo, no simplemente asistir. ¿Qué significa ser iglesia cuando se nos arrancan todos estos aparatos, ¿no? Y de qué significa ser cuerpo de Cristo en medio del mundo? Desde el núcleo más pequeñito de la familia, y qué significa ser esa presencia alternativa sin todos esos aparatos que con frecuencia simplemente refuerzan nuestro intento de privilegio, de estatus, y se utilizan jerárquicamente para dar privilegio a algunos y no a otras, y así, ¿no? ¿Alguien más que quiera compartir? Posso falar? Sim. Aqui no Brasil, a gente já vem... a igreja evangélica no Brasil, ela já vem sendo exposta há algum tempo por causa das questões políticas que eu penso que vocês estão acompanhando, né? Tudo isso que a gente está vivendo aqui tem todo um esforço evangélico, eu não sei dizer se por trás ou na frente de tudo isso, mas de alguma maneira houve uma emergência de um segmento evangélico que apoia a situação política atual. Então nós já estávamos sendo confrontados com uma nova realidade de igreja. E agora com a epidemia aqui, né, ou a pandemia no mundo todo aí, essa situação ficou mais séria, porque de repente a gente tem que lidar com novos modelos, né, de reunião e de união, e a gente descobre que o problema é mais sério ainda, porque não só não sabemos, de fato, estamos vivendo um problema de identidade mesmo, de entendimento do que é igreja, porque hoje no Brasil, igreja e Estado estão meio que se confundindo, pelo menos um segmento da igreja evangélica está havendo essa confusão. Então, isso é um problema identitário, de identidade teológica mesmo, de entendimento do que é igreja. Além disso, agora, estamos nos deparando com essa situação da dificuldade das reuniões, portanto, da nossa ideia de unidade, de comunidade, também, tudo isso está colocando para a gente algo muito profundo, né? Havia muitas falas acerca do tamanho, da proporção da igreja brasileira, e agora essa igreja está como que saindo do fundo do mar e aparecendo, e estamos assustados com o que estamos vendo. E eu penso que é algo positivo. Eu penso que essas coisas têm um certo ponto positivo, é preciso, né? Deus nunca poupou o seu povo, historicamente falando, pensando em Israel, pensando na história da própria igreja, Deus nunca poupou o seu povo de se expor. Né? Ele nunca poupou disso. E às vezes pensamos, não, a igreja não pode ser envergonhada. Ela pode ser envergonhada, sim. O povo de Deus, se ele não estiver fazendo o que deve fazer como povo, ele pode ser envergonhado. E nós estamos envergonhados nesse momento, porque estamos vendo algo que não sabíamos existir, né? Pelo menos no nosso contexto brasileiro.
E é uma nova oportunidade de fazer coisas novas, né? De repente, as verdades, não digo a verdade, mas as verdades começam a vir à tona. E a gente começa a ter uma visão mais clara do que é, no nosso caso, a igreja brasileira. Tem muita coisa boa acontecendo, né? Muito esforço solidário, muita gente, mas também tem muita coisa estranha. Muita coisa estranha. E é sempre uma oportunidade de pensar, então, a nossa identidade, pensar, então, a teologia da igreja, a autocompreensão da igreja, né? Só não podemos perder essa oportunidade, mas é um momento que nos chama para isso, porque aquilo que estava no fundo do mar emergiu em contexto brasileiro. Tudo aquilo que estava subiu e estamos vendo agora mais às claras o que é que de fato os problemas que nós temos, né? Estamos vendo com maior clareza. Talvez esse seja um saldo positivo daquilo que estamos vivendo nesse momento. Tiempo oportuno para pensar también cuál es el tipo de iglesia que anhelamos y deseamos. Y hay un comentario, dice Harold, el doctor Rafael Luciani habla que después de la pandemia la iglesia no será la misma. ¿Qué opinas desde el enfoque cristiano protestante acerca de esta afirmación? Bueno, mira, mencionan a Luciani y tengo muchísimo respeto por él, un teólogo de alta talla, teólogo venezolano, y he estado siguiendo lo que él ha estado diciendo, y por cierto haciendo un curso que él está ofreciendo gratis estos días con 14,000 estudiantes. Mira, que la iglesia va a ser distinta es la esperanza. Sí, ya Ruth ha planteado muy bien qué esperamos, pero he repetido en otros foros lo que voy a decir ahora también. Yo soy una persona de esperanza, pero con la iglesia no tan optimista. Igualmente se habla de la sociedad, ¿no? Que esta sociedad va a caer en cuenta de toda su disfunción, que estos modelos económicos por fin van a darse cuenta del terrible mal que están causando, entonces que tendremos un mundo nuevo. Es lo que esperamos, pero en verdad yo tengo mis dudas. Oro por eso. Entonces Luciani dice esto pensando en la Iglesia Católica. Creo que los efectos económicos sí van a traer una iglesia distinta, sobre todo estas iglesias de gran tamaño, de presupuestos tan inmensos. Entonces, me gustaría que eso pasara, pero no sé ustedes qué piensan. En verdad, yo pienso que los modelos de gran iglesia evangélica, llegada la pospandemia, van a tener unas deudas inmensas. Y tal como van a ser los supermercados, las ventas de carros, lógicamente esos presupuestos y esas nóminas no se van a recuperar tan fácil. Mira, John Milton Rodríguez, senador en Colombia, persona a la que respeto y aprecio aunque difiero políticamente, le presentó al gobierno un proyecto para que las iglesias también reciban los beneficios económicos que está dando el Estado. Aceptable o no, lo que hay aquí es un reconocimiento de que igualmente tenemos un modelo tan comercial como lo tienen los demás negocios. Entonces, pienso que esto va a dejar unas deudas muy grandes. Iglesias pagando $13,000 de arrendamiento. Mire, esto no es para uno ponerse a pensar qué es lo que tengo que cambiar, sino cómo tengo que pagar las deudas. Entonces, a Luciani le entiendo desde el Vaticano. Creo que allí se van a dar algunos grandes cambios, pero dentro de nosotros tengo en duda eso, ¿no? Entiendo, Harold. Amigos y amigas, quien tenga por favor preguntas, escríbanlo en chat porque por el tiempo y la dinámica no vamos a poder darles la palabra. Recordemos que este espacio es realmente un abreboca. Esperamos que puedan sumarse a distintos grupos temáticos y seguir en esta producción, en esta reflexión en conjunto. Pero por favor, quienes quieran plantear una pregunta, háganlo por escrito. Les agradecemos. Jefferson, esta pregunta te lo comparto a vos, porque hablaste de la iglesia casa.
preocupa la cuestión de los niños, preocupa la cuestión de en qué quedará en su conciencia, en su pensamiento y en su comprender todo este episodio. Y te comparto directamente la pregunta de Ruth Villamil, dice, y el ejemplo que damos a nuestros hijos de lo que es realmente hacer iglesia, ¿sí? Está desarrollando una pregunta de ella. ¿Por qué finalmente nuestros hijos hablarán de estos tiempos y cómo lo manejamos? Te comparto esa inquietud sobre la formación y sobre el acompañamiento y la pastoral de padres, que es de alguna manera lo que Ruth también decía, que al no estar la iglesia templo se potencian las familias. Compartinos un poquito sobre tu pensamiento respecto a esto. Bueno, gracias. Bueno, comparto mi preocupación, más bien, porque los índices de abuso para niños y niñas han aumentado desde las leyes de cuarentena. Al menos en Colombia eso es muy evidente, porque allí están sus agresores. Toda la dinámica ahora en la casa es pues es un riesgo muy enorme. Realmente esto nos está poniendo en unas lógicas muy distintas. Por eso un poco mi reflexión apuntaba en resistir, en ser creativos, en ser fieles al Evangelio y realmente apuntar donde están las debilidades. Entonces, más bien, frente a eso, pues es compartir mi preocupación, tratar de conectar y cambiar las lógicas de las casas, cómo funcionan las casas. Es demasiado difícil. Desde la estructura, o sea, las casas no están diseñadas para estar 24 horas sin salir. Algunas son realmente diminutas. No hay pasto, no hay sol, no hay ventanas. Y además, la ventaja de que los niños y niñas fueran a los colegios, pues al menos bueno, al menos las estadísticas, y Harold tal vez pueda tener otras, y bueno, y tal vez otros, pero digamos, el día donde suceden más abusos contra niños y niñas es el día domingo. Es el día donde están los padres descansando, donde están los tíos, los abuelos. Entonces realmente es una preocupación muy, muy grande. Yo también coincido en que, y voy a conectar, perdón, voy a ser muy breve, pero hay cositas que quiero como ir conectando. El tema de la colonización, nuevas maneras de colonización. Yo sí creo, la maldad realmente siempre busca nuevos caminos para esclavizar a los seres humanos y a las sociedades. Y yo sí creo que esta puede ser un instrumento nuevo también para mucho más control, para mucho más represión. Pero igualmente, otra vez, la iglesia no se acabará, eso es también mi convicción. Las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia. Y la iglesia, ya lo ha mencionado Rudy, Harold, no es, y Regina, no es realmente lo que vemos tal vez en estas grandes estructuras que llamamos iglesia. Tal vez esto sí ayuda a depurar lo que significa ser iglesia y lo que significa seguir a Jesús. Por eso, digamos, es mi mayor voz en estos días es oremos. Conectando lo que está diciendo Harold de este acto segundo, como la praxis de amor, este acto segundo pueden ser muchas cosas. Perdón, este acto primero pueden ser muchas cosas. Entre esas la práctica del amor, pero también la oración profunda, en silencio. Creo que yo he leído a estos filósofos y filósofas que ya están dando sus teorías de explicando el COVID y sinceramente ninguna siento que responda exactamente a lo que está sucediendo, a la crisis de la gente. Las versiones de la verdad es demasiado. En medio de estas crisis hay muchas opiniones de la verdad. El Evangelio de Juan en estos días me ha animado mucho cuando Poncio Pilato le pregunta, bueno, ¿y cuál es la verdad? Y Jesús no contesta eso, sino más bien sale. Y está ensangrentado y está latigado. Esa es la verdad. La verdad es una persona que está sufriendo.
La verdad es un niño y una niña que tiene ahora mayor riesgo de ser violado, de ser abusado. Esa es la verdad. La verdad son las personas que participan de nuestras comunidades. La verdad es las maneras creativas que encontramos para acompañar. Yo acompaño pastoralmente una pequeña comunidad y en el pico y cédula, no sé cómo funciona en los otros países, pero ahora necesitamos salir solamente con el último dígito de nuestro documento a comprar alimentos. Tal vez solo una vez, al menos en mi documento, solamente puedo salir una vez en la semana a hacer mercado. Y la creatividad, no di ni la idea yo, fueron los propios hermanos cuando les toca salir al mercado, pues ellos hacen 2 o 3 mercados más y yo más bien hago como una especie de sistematización, de coordinación para decir cuáles son los que están aguantando más hambre. Y cuando una persona hace mercado, pues hace 2 mercados más y lo lleva. Es decir, la verdad, aquí hay muchas confusiones. Todos quisiéramos saber si esto es conspirativo, todos quisiéramos saber si detrás está algún gobierno, pero bueno, eso en últimas, yo creo que lo iremos a saber, pero la verdad concreta son los rostros concretos de las personas. Por eso mi invitación también es a aprovechar este tiempo en casa y orar profundamente y que realmente la teología sea un acto segundo que nos cueste al menos mucho más tiempo de reflexionar para decir algo, porque esto realmente está muy reciente para que podamos interpretarlo de manera tan adecuada. Y entonces un discernimiento crítico de la iglesia creo que es necesario. No hay que comer cuento y no hay que tener miedo, a pesar de que la muerte esté ahí, pero creo que eso nos llama el Evangelio a seguir amándonos en medio de esto. Gracias, Jefferson. Les comparto ¿Sí? No, dale, porque vi algunas preguntas que me gustaría responder brevemente. No Sí. vamos a alcanzar a responder todas, pero algunas que vi creo que pudieran tener una respuesta breve. Pero dale vos primero. Dale, no, yo quería recuperar una pregunta que me parece muy importante, lo de la teología de la esperanza. Eso, no sí. sé si vas por ahí, Harold. Dice, mencionaron la teología de la esperanza. Sí, la Semana Santa recuerda el sufrimiento y la realidad de la resurrección. Esto nos comparte Ángel Infantes. Sí. ¿Qué tan apresurado sería encarnar el mensaje de la esperanza en esta situación, tan terrible como nos cuenta Jefferson, ¿no? Sí. Para no quedar insensibles a lo que está sucediendo financieramente o a los que están, tienen un familiar contagiado o esta realidad dura que están describiendo. ¿Cómo queda esta teología de esperanza? ¿No queda media colgada? Sí, mira, escogí también la misma pregunta de Ángel. La gran diferencia entre esperanza y optimismo es precisamente esa. Uno pudiera abusar del optimismo y terminar siendo muy insensible diciendo esto ya va a pasar, esto va a ser mejor. Además, el banco le ha ayudado un poco esperando los 3 meses. Ese sí es un optimismo barato que no es la esperanza cristiana. La esperanza cristiana, me parece a mí, y ahí Molman es el gran maestro, nos moviliza a la solidaridad. Decía Molman, no nos paraliza, ni tampoco nos llama a falso engaño. No, acepto el sufrimiento, porque sufro también con lo mismo. Y me movilizo para la solidaridad y para el servicio. Si la esperanza no fuera así, sí sería una esperanza muy insensible, muy insensible. O sea, una palabra que no va a dar consuelo y termina añadiendo, como decíamos, más dolor al dolor. Entonces yo creo que ahí es entender un poco esa dimensión escatológica de la esperanza, que la estamos celebrando en estos días de resurrección. La vida está sobre la muerte, el bien sobre el mal. Es esa esperanza terca, como dice Romanos hablando de Abraham, que creyó en contra de toda esperanza. O sea, tiene esperanza cuando esta vida, siendo realista, no da para tenerla. Pero mira hacia arriba y levanta de allí el aliento para luchar, resistir y servir al otro. Gracias, Harold. De cara al final de este encuentro, le quería preguntar a los ponentes si vieron alguna pregunta, ¿cuál quieran ustedes responder directamente para no dejar nada en el tintero? Quizás simplemente construyendo sobre lo que acaba de compartir Harold y
que recoge también algunos de los comentarios, es que la pregunta de dónde está Dios en medio de todo esto, si no es ese Dios castigador, si no es todas esas imágenes falsas, ¿qué es? Y el hecho de que es el Cristo resucitado que todavía muestra las llagas. Es el rey sobre el trono que todavía es un cordero como inmolado del Apocalipsis. ¿Y qué significa eso en términos tangibles, corporales hoy para nosotras y nosotros? Y creo que está el desafío de que esa esperanza no es ese optimismo barato, sino y tampoco es un activismo. Nuestro ser evangélico quiere resolver todo. ¿Qué hacemos? ¿Cómo resolvemos? Porque depende de nosotros y de nuestra acción. Y quizá uno de los llamados importantes de este tiempo es la impotencia y reconocerla y lamentarla y estar dispuestos a darnos tiempo a reconocer que no somos Mesías, que no somos más que ministros, como dice la oración famosa de Monseñor Romero. No somos Mesías, no somos constructores del reino, somos apenas trabajadores de un futuro que no es nuestro. Y podemos descansar en la bondad, aferrarnos, aunque sea con un hilito, a la confianza en la bondad, la presencia de ese Dios siervo, de ese Dios sufriente que acompaña, que está aún con esa niña violada hoy, que se hace ver en ese dolor de las personas. Y estar dispuestos a entrar al silencio donde se puede escuchar esa voz quietita, silenciosa del Espíritu, soplando esperanza profunda a pesar de, en medio de, y no tratar de meterle soluciones inmediatas y baratas y superficiales a cosas muy dolorosamente profundas. O Moltmann, ele compreendeu mais profundamente a esperança a partir da experiência da guerra, né? Foi ali que ele pôde, então, entender o que de fato é a esperança, naquela situação trágica e triste, de crise que a guerra coloca. E eu penso que a grande descoberta que ele fez foi que o sofrimento, a crise, a dor não é a palavra última para nós, né? Mas são as promessas, porque aí ele recorre à teologia das promessas. São as promessas divinas que sempre se realizam dentro da própria história, né? Essa é a questão escatológica para ele. As promessas que se renovam diante de cada situação histórica. E são essas promessas que se renovam dentro da própria história que são geradoras para nós de esperança. Então, por mais que o tempo agora que a gente esteja vivendo é drástico, certamente não é a última palavra para nós, né? Certamente não é a situação final para nós, né? Mas há sempre uma presença divina, um agir divino que nos que alimenta a nossa utopia, o nosso sonho comum, né? Da possibilidade de um mundo melhor, de uma humanidade melhor, né? Nessa experiência do superar as situações juntos. Então, eu penso que a palavra de Moltmann sobre a esperança é muito interessante para nós, porque ela também foi aprendida numa situação de profunda crise. Né? Gracias. ¿Algo más que quieran responder y no dejar en el tintero a nuestros amigos y amigas que han estado escribiendo? Bueno, mientras Jeff piensa resolver 8 preguntas más, yo agrego lo siguiente. Mira, donde sí tengo yo mucha esperanza y soy muy optimista es con la teología de la Fraternidad Teológica Latinoamericana en la pospandemia, con las teologías latinoamericanas. Yo creo que esta es la gran oportunidad
para hacer una teología mucho más pertinente y contextual. Y aquí hay gente que conoce mucho mejor la historia de la teología. Las grandes teologías surgieron después de los grandes desastres, porque al fin y al cabo, ¿qué es la teología? Es una respuesta que viene desde nuestra fe a la gran crisis humana. Las teologías que surgieron de los momentos cumbres no sirvieron sino para redactar credos. Sí, siglo III y IV, de allí surgen los grandes teólogos imperiales, bueno, destacadísimos, pero es una teología que sirve también a ese imperio. Pero mira qué pasa después de la Segunda Guerra Mundial. Mira lo que hace el monacato, que lo mencionó Jefferson en los siglos del IV al VI, cuando ellos en medio del éxito de la teología imperial huyen porque dice esto poco tiene de parecido al reino de Dios. ¿Y qué pasó en los años 60 y 70 con la teología de la liberación cuando se confrontan con la pandemia de la pobreza en nuestro continente? Entonces, si se hace una teología a partir de la necesidad, yo creo que allí tendríamos la gran oportunidad para renovar nuestra teología evangélica, porque la teología no se hace en contradicción con otra teología, se hace precisamente en respuesta a la necesidad existencial. Y ahora estamos frente a una que nos da la oportunidad de crear y de sumarnos a la sorpresa de Dios para responder. Termino con esto. Luciani, en una presentación que hizo hace poco, volviendo a hablar de él, le preguntan, ¿cómo debe estar Dios en este momento? Y él dice, sorprendido. Yo creo que Dios está más sorprendido que nosotros. Sorprendido por lo que nosotros hemos hecho con este mundo y con ganas de llorar. Creo que sí, frente a la sorpresa, la teología siempre puede ayudarnos a responder con responsabilidad y conciencia. Gracias, Harold. Vienen los mejores 50 años de la FTL. Vienen los mejores 50. Jefferson, ¿querés cerrar con algo? ¿O estamos bien así? Está silenciado. Necesita... Ya, perdón. Un poco agregar, bueno, tantas cosas. Yo quiero seguir entonces con la alegría de Harold en medio de esto. Pero creo que nuestras teologías en América Latina también tienen que hacer un trabajo muy exhaustivo de las implicaciones del mal. Y tal vez no minimizarlo y no ocultarlo. El mal es tan enorme que se ha mezclado con la bondad, con las buenas intenciones y con las expresiones de iglesias también. Es tan perverso que el discernimiento de eso está muy enredado también en nuestras maneras de acceder. Entonces creo que estas dimensiones nos ayudan mucho a encarar esta realidad y yo creo que podemos aprovechar de alguna manera estos espacios virtuales para conectarnos de manera más amorosa, pues en toda América Latina y bueno, en todo el mundo, para poder ir escuchando expresiones creativas de solidaridad en medio de esto, porque sí se requieren que propongamos maneras ahora tal vez más pequeñas, más comunitarias, de practicar el evangelio del reino de Dios, del amor y la fraternidad en medio de todos nosotros. Entonces, un abrazo, gracias por este tiempo y estaremos en contacto. Gracias, Jefferson. Sí, esta revelación con la que comenzó Ruth, yo creo que no solo se da en este contexto de masificación de un virus, yo incluiría en esta revelación una masificación de levantamientos sociales en América Latina que de pronto quedaron fuera de la tapa del periódico por causa del coronavirus. Pero de pronto podríamos incluir también estos levantamientos sociales en América Latina,
para tomar todo ese paquete de revelación que nos muestra un continente y un mundo en crisis. Por eso sí es un tiempo muy oportuno para la reflexión, para encontrarnos y para trabajar juntos y juntas en este pensar a Dios y pensar la iglesia que queremos. Queremos celebrar la celebración de los 50 años y queremos que comience ya mismo la celebración. Así que la fraternidad está desarrollando varias actividades. Una de ellas son grupos de lectura, que serán espacio para reflexionar nuestro quehacer como movimiento y hacer propuestas para el caminar de los próximos años. Y queremos invitarlos a ser parte de este espacio. Toda la información, bueno, está en la plataforma, así que están todos muy, muy, muy bienvenidos a participar en estos tiempos de reflexión. Ruth, Jefferson, Regina y Harold, muchas gracias y muchas gracias a todos ustedes por haber compartido este tiempo junto a la Fraternidad Teológica. Que el Señor les bendiga. Una alegría, gracias a todos. Muchas gracias, saludos. Deus abençoe a todos. Gracias. Hasta pronto. Gracias. Obrigada, Regina. Um abraço, Ruth. Abrazos. Gracias, Priscila y Rorro, por todo. Gracias a ustedes. Abrazos. Con Para todos gusto. ustedes. Hermoso Cariño, verles gente. y conocerles. aquí Fiquem en la bem, se cuidem. Eso, sí. Cuídense. Cuidem-se.